gracias por el Espíritu Santo que es tan bueno, tan grande, tan tierno con nosotros. Hay veces la alabanza que se siente con mucha fuerza, hay veces que se siente con mucha ternura, y siento hoy fue con mucha ternura. Hoy fue como un Dios que te abraza y que te dice: qué bueno que estás aquí el día de hoy, te amo, te bendigo, no te preocupes por nada, yo voy a hacer. Así es como sentí la alabanza del día de hoy. Y hoy tenemos una prédica por parte de Emma. Gracias al Señor porque le da la palabra a Emma para podernosla traer el día de hoy. Hoy no me escuchan a mí, hoy escuchan a Emma, pero al fin y al cabo, tanto cuando predica Jesús, cuando predica Emma, cuando ha predicado Fernando, o cuando predica una servidora, pues siempre son las palabras del Señor lo que nos pone en nuestro corazón y lo que venimos a decirles. Ven, Emma, y vamos a orar por ti, para darle toda la honra y la gloria a Dios por tu vida, para que Dios te use. Alarga así tu mano y vamos a orar por Emma. Señor, te damos gracias por la vida de Emma. Bendícela, Señor, y pon tus dichos sobre su boca. Dale un denuedo fuerte, Señor, aún más del que ya le has dado y aún más grande del que ya tiene, Señor. Gracias te doy, Señor, por su presencia en esta iglesia, por su entrega, por su lealtad, Señor, por su honestidad. Porque siempre, Señor, Emma está, porque tú siempre le has dado, Señor, las fuerzas, la entrega para poder estar aquí en tu iglesia. Bendícela el día de hoy, Señor, con tu palabra. Que no sean su experiencia, que no sean sus dichos, que sean tus dichos puestos sobre tu boca, y que a nosotros, Señor, nos bendigas con una palabra que caiga en nuestro corazón y dé fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él es el que nos trae aquí, el que nos invita, así amorosamente como estuvo con nosotros en la alabanza. Pues iba a empezar de una manera, pero ya voy a empezar de otra. Ahorita en la alabanza el Señor puso un versículo muy conocido en mi mente, que seguramente te lo sabes de memoria. Por eso les dijo Jesús, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ya sabes que sigue, ¿verdad? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermosa promesa de que va a estar con nosotros, pero también un compromiso bien grandote, ese de Mateo 28, a partir del 19 y 20, esa gran comisión. Y ahora yo te quiero preguntar, ¿a ti el Señor te puso en tu corazón ser ministro de una iglesia? ¿O te puso en tu corazón ser, no sé, evangelista o profeta, o una de estas de las 5 ministerios? A lo mejor hay alguien que dice que sí, a lo mejor alguien que está viendo el video dice que sí, pero la mayoría, yo creo, no tenemos ese llamado. Gracias a Dios yo sí lo tengo, y le doy gracias a Dios porque ya lo descubrí, Él me lo puso en mi corazón. Pero aún así, si tú te regresas ahí a donde estábamos en Mateo 28, del 19 al 20, no les dijo nada más a ellos, le dijo a todos los discípulos, ¿verdad? Unos se dedicaban a unas cosas, otros a otras. En ese momento eran nada más los apóstoles. Pero el llamado a la gran comisión no es nada más para los ministros. Esta gran comisión es para toda la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues todos los que estamos acá,
todos los creyentes, todos los que somos la novia del Señor. El otro día veía una prédica, o creo que fue en Facebook, ya no me acuerdo, un pedacito de una prédica donde un pastor decía cómo esas personas rechazan a la iglesia, pero dicen que aman a Jesús, y que no se pueden convivir las dos cosas. Si amas a Jesús, tienes que estar en su iglesia. Yo un día les paso esa liga, pero no es el tema de hoy. Quiero preguntar algo. ¿Tú has sido utilizado como un instrumento para que el Espíritu Santo traiga personas a los pies de Cristo? ¿Sí? Algunos mueven su cabecita y dicen que sí. Otros a lo mejor todavía no. Pero yo estoy segura de que el Señor te está llamando a que sigas compartiendo su palabra. Ahorita cantábamos en la canción: si viviste para amarlos, yo también. Y amar a nuestros hermanos quiere decir compartirles de Cristo. Amar a nuestros hermanos quiere decir darles lo que el Señor ya nos dio. Y si yo te dijera ahorita, a ver, piensa en una o dos personas que a ti te gustaría, a quienes te gustaría compartirles a Cristo. Alguien, sea del ámbito que sea de tu familia, sea de tu trabajo, sea de alguno de tus amigos, seguramente en tu cabeza hay 2 o 3 nombres que dices: sí, cómo me encantaría poder compartir la palabra y que el Señor moviera su corazón para que pudiera llegar a los pies de Cristo. Tal vez esa amiga a la que siempre le va mal en las relaciones amorosas, que anda con una novia y con otra novia y que se mete en problemas. Tal vez ese amigo gay o esa amiga trans está viviendo en la miseria espiritual porque cambia de novio cada fin de semana, porque vive en el alcohol, porque vive en las drogas, en la promiscuidad. No quiere a Dios en la prostitución. Y sí, el Señor nos está dirigiendo a ellos, nos está mandando a ellos, y es a ellos porque seguramente Él ya los escogió desde antes. No estamos nosotros creando nada nuevo. Y ahora te voy a pedir que te quedes ahí tantito con esas ideas, y te voy a pedir que vayamos a ver una historia de un personaje en Hechos. Estoy hablándote de Hechos 10. Es la historia de Cornelio, que era un centurión romano. No sé si te acuerdas de esa historia. Te voy a leer un pedacito. Este es un centurión romano que vive en Cesarea. Dice Hechos 10, del 1 al 7. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vino aquel ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y ahí van los enviados de Cornelio, ¿no? 2 criados y un soldado que quieren ir a cumplir lo que les pidió Cornelio, de ir a buscar a Simón Pedro. Y es mientras esto está pasando, Simón Pedro está, ¿te acuerdas dónde está Simón Pedro? Está en casa de este señor, otro Simón, que era un curtidor, y tiene hambre. Está en el techo de la casa y él tiene hambre, y entonces manda que le preparen algo de comer. Y entonces él está orando, y mientras dice la palabra, tuvo hambre y quiso algo de comer.
Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro, «jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Sigue la historia de Pedro. A Pedro le avisa el Espíritu Santo que vienen unos hombres a buscarlo y le da instrucciones claras de que vaya con esos hombres, porque esos hombres vienen de su parte, de parte del Señor. Al día siguiente llegan a Cesarea, casa de Cornelio, y cuando llegan, Cornelio se postra delante de Pedro, y Pedro le dice: no, párate, yo soy un hombre como tú, no te postres delante de mí. Pedro le pregunta a Cornelio: ¿qué necesitas? ¿Para qué me mandaste llamar? Y Cornelio le dice, estoy ahora en el verso 30. Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras obraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Y así que luego yo envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que te ha mandado, lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro se pone a predicarle a Cornelio y a todos los que están en su casa. Les platica de las maravillas que vino a hacer Jesús, de cómo Jesús entregó su vida por nosotros y de cómo el Señor lo levantó de entre los muertos. Y dice la palabra en el 34: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo, así también como nosotros? Tal vez me vas a decir: ¿qué tiene que ver la gran comisión de la que estábamos hablando hace un rato y ser llamados a compartir el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo con las demás personas? Vamos a desmenuzarle un poco a la historia. El Señor llama a un hombre piadoso y temeroso de Dios a que haga algo. Ese hombre lo hace, y como respuesta recibe el Evangelio, al Espíritu Santo y la salvación. Y estas cosas no las recibe solamente Cornelio. Por lo que Cornelio es o por lo que Cornelio hace, todos los que estaban en su casa reciben la gracia de la salvación. No reciben cualquier cosa, reciben el mejor regalo que nadie te pueda dar: la vida eterna. Por la intervención de este hombre, Cornelio, hay muchos a los que antes se decía que el Evangelio no podía llegar, que eran inmundos, que eran abominación. Creo que ya sabes para dónde voy. Y a estos llega el Evangelio. En ese momento, a esas personas les llega el Evangelio. Pedro tuvo una visión
estaba en comunión con el Señor, y el Señor le da una visión clara, le dice que no llame inmundo lo que Él ha limpiado. Y en el caso de la tribu LGBTI, ha habido muchos que han tenido visiones, que han tenido revelación de cómo el Evangelio también sea compartido contigo y conmigo y con él y con el otro de allá. Hace 50 años hubo un reverendo que se llama Troy Perry, que tuvo una visión de una iglesia, y ya hace 50 años que se fundó la primera iglesia LGBT en California, la iglesia de la comunidad metropolitana. Y gente en muchas naciones, no te estoy hablando nada más de la gente en California. Mucha gente critica la iglesia de California, dicen que es una iglesia light. Ha habido gente en muchas otras partes del mundo que tienen una revelación clara de que el Evangelio es un Evangelio incluyente, que es un Evangelio para todos, no nada más para los que estaban apartados antes. Inclusive lo dice Pedro en los versos 34 y 35. Dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora, tú me dijiste que sí, esta gran comisión es para todos, ¿no? Para ti, para mí, para todos los que están allá en el audio, para todos. ¿Tú quieres ayudar a que más gente LGBT llegue a los pies de Cristo? Yo te digo que yo sí. Y yo estoy viendo varias cabezas que hacen que sí. Lo que Cornelio hace es instrumental. No es él el que trae la palabra, pero él hace que Pedro venga y entregue la palabra, para que se dé lo que algunos llaman el Pentecostés de los gentiles, para que el Evangelio llegue a aquellos a quienes antes el Evangelio no podía llegar. Hoy, tú ahí sentado en esa banca, y tú ahí, y tú allá, estás llamado a compartir ese Evangelio con la tribu LGBTI. ¿Quién es este hombre Cornelio? ¿Qué lo hace tan especial? ¿Qué hizo de especial para que el Evangelio se compartiera con los gentiles, con los que en esa época eran abominación o impureza? Te voy a contar 5 características de Cornelio. Número 1, Cornelio cree en Jehová. Dice en el versículo 2, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. El diccionario de la Biblia cristiano dice que piedad es la doctrina religiosa puesta en acción, vivida y platicada. El diccionario Holman dice que una persona piadosa es cuidadosa de cumplir los deberes religiosos. O sea, este hombre no nada más creía en Dios, tenía cuidado de cumplir la ley, de cumplir las cosas de Dios. Y sobre todo en aquella época, las personas que se les llamaba piadosos y que no eran parte del reino de Israel, estábamos hablando de gente que ya había dejado la idolatría de lado, que ya no hacían todas esas prácticas paganas que antes tenían. Pero él era el único piadoso y temeroso